¿Qué es una obligación? Una obligación es un vínculo jurídico por el que un sujeto llamado acreedor o sujeto activo o creditor, el acreedor es el sujeto activo o creditor, le decían los romanos, puede constreñir. ¿Qué significa constreñir? Compulsar a otro sujeto pasivo denominado deudor o debitor, sujeto pasivo, deudor o debitor, a cumplir una prestación debida. Esa prestación puede consistir en un dare, prestare, facere y non facere. Quiere decir que si tomamos los elementos de las obligaciones, podemos arribar a una definición. Bueno, amiga, así lo curso y ya después me pongo a leer. ¿Pueden por favor silenciar el micrófono? Gracias. Les decía que los elementos de las obligaciones son el vínculo jurídico, que consiste en una relación jurídica patrimonial que hay entre el deudor y el acreedor. El deudor y el acreedor no se unen por amistad, por familia, por religión, se unen por un interés económico jurídico, en el que esa relación, ese vínculo jurídico, produce una atadura del deudor hacia el acreedor. Los segundos elementos son los sujetos, que como dijimos, hay un sujeto activo, acreedor o creditor. ¿Por qué es el sujeto activo? Porque el acreedor es el que tiene la actio, la acción para demandar al deudor el cumplimiento de la obligación. Por eso se denomina creditor, porque tiene un crédito a su favor con respecto al deudor. Y el otro sujeto es el sujeto pasivo, porque es contra quien se ejerce la acción, denominado deudor, y los romanos lo llamaron debitor, porque es quien debe, tiene un debe frente al acreedor de cumplir con el objeto. Y el tercer elemento es el objeto de la obligación, que consiste en una prestación debida. ¿Por qué decimos que el objeto es la prestación debida? Porque dentro del concepto jurídico prestación encontramos las 4 modalidades de objeto de una obligación, que puede consistir en un dare o en un dar, en un prestar o prestare, en un facere y en un non facere. Quiere decir que el dar o el dare consiste en cuando el deudor tiene que transmitir la propiedad de una cosa o constituir sobre ella un derecho real. El prestare significa que el deudor se compromete a entregar una cosa
pero sin transmitir la propiedad ni un derecho real. Por ejemplo, si tiene que entregar una cosa en garantía. ¿Podrías repetir El la facere, definición, profe? Perdón, la del perdón, prestare. perdón, ¿Podrías repetir la definición del prestare? Discúlpame. el prestare es cuando el deudor se obliga a entregar una cosa, pero sin transmitir la propiedad ni un derecho real. Por ejemplo, si tiene que entregar una cosa en garantía y no la entregó, es deudor de un prestare. Gracias, ¿Se profe, entendió? disculpa. Sí, sí. No, por favor. El tercer objeto de las obligaciones es un facere, facere o hacer en castellano. ¿Qué significa? Cuando el deudor se obligó a realizar un acto, un arte, un oficio o una profesión. Contrato a Federico para que me pinte mi habitación y le pagué el dinero y Federico no me pintó la habitación. No es un deudor de un dar. ¿De qué es un deudor? De un facere, de un hacer. ¿Me entienden? ¿Está claro? Sí, Y sí. Sí, profe, después, está claro, está claro. y después tenemos el sentido negativo, el non facere o el no hacer. Cuando el deudor se compromete, se obliga a un no hacer. Le entrego a Jimena 10.000 pesos con la condición de que Jimena no construya a más de 5 metros de altura porque le pago 10.000 pesos para que no construya y me permita ver desde mi balcón el lago Nahuel Huapi. Entonces yo a Jimena la comprometo a que no haga algo que significa construir a más de 5 metros de altura, porque la quiero indemnizar para que me permita ver el balcón, desde el balcón de casa, el lago Nahuel Huapi, y si ella construye, me lo impediría. Entonces a ella le conviene obtener 10.000 pesos y acordar conmigo un objeto de la obligación que será un no facere, un no hacer, un abstenerse de hacer. En este caso, construir. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, ¿Hay, impecable. Sí. hay alguien Sí, que profe, tenga perfecto. duda? Sí, profe, ¿se entendió? Bien, entonces lo que a mí me interesa sobre todas las cosas es que razonemos y pensemos que la obligación es uno de los temas del derecho privado de toda la carrera más importante que debemos saber el concepto, pero no de memoria, razonándolo. Entonces, sabiendo que los tres elementos son vínculo jurídico, sujeto activo, acreedor o creditor, sujeto pasivo, deudor o debitor, objeto de las obligaciones, que es la prestación debida, que puede consistir en un dare, prestare, facere o non facere, quiero que todos reflexionemos y digamos en voz alta un concepto que incluya los tres elementos y que nos salga naturalmente y fácilmente. Que no sea una complicación, que no sea un drama. Entonces, razonamos y decimos, vínculo jurídico, por el cual un sujeto activo, acreedor, creditor, por el cual un sujeto activo, acreedor o creditor puede constreñir, puede compulsar a otro sujeto
pasivo, deudor o debitor, puede constreñir o compulsar a otro sujeto pasivo, deudor o debitor a cumplir con una prestación debida que puede consistir en un dare, en un prestare, en un facere o en un non facere. Quiere decir que el sujeto pasivo, deudor, se encuentra constreñido por el acreedor a cumplir con la prestación debida, que puede consistir en un dare, prestare, facere o non facere. Incluimos el concepto prestación debida porque dentro de él estamos hablando de cualquier tipo de objeto de las obligaciones. Entonces, como dije anteriormente, si Federico quedó en entregarme la pintura de mi habitación y yo le pagué anticipadamente y Federico no realizó la pintura, no hizo la pintura de la habitación, Federico es un deudor de un facere. Si Jimena recibió los 10.000 pesos para no construir a más de 5 metros de altura y de esa manera posibilitarme que yo vea el lago Nahuel Huapi, Jimena es deudora de un objeto que es el non facere, porque ella se comprometió a no hacer, a abstenerse de hacer, y por eso cobró los 10.000 pesos. Si Tomás quedó en entregarme al esclavo Estico, yo se lo pagué y no me lo entregó, Tomás es un deudor de un dar, de un dare. Pero en todos los casos, el deudor, perfectamente podemos decir que incumplió la prestación debida, o sea, aquel objeto por el cual se obligó. Entonces, jurídicamente, debemos decir que a lo que se encuentra constreñido el deudor es a una prestación debida. Esa prestación podría consistir en un dare, en un prestare, en un facere o en un non facere. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, profe, se entendió. Se entendió. A Diana, lo que le quiero transmitir es que a Martina y a Diana también, el primer elemento es el vínculo jurídico, la relación jurídico-patrimonial entre el deudor y el acreedor. El segundo elemento son los sujetos, activo, acreedor, creditor o sujeto pasivo, deudor o debitor. Y el tercer elemento, el objeto de la obligación, es la prestación debida que puede consistir en un dare, prestare, facere o non facere. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Bueno, ¿se entendió? Sí, gracias. No sigamos adelante si no sabemos el concepto de obligaciones. Porque esto es fundamental para conocer todo el derecho privado. Entonces, no quiero escuchar a ninguno que me diga, no sé la definición, no sé los elementos. ¿Podría repetir Sí. vínculo jurídico? Vínculo jurídico es una relación jurídico-patrimonial entre el deudor y el acreedor en la que el deudor está sometido a cumplir con la prestación debida. ¿Está claro? Profe, Sí. ¿podrías explicar habla? el segundo elemento que es habla? sujeto? ¿Quién habla? González Lourdes. Sí. Lourdes. ¿Qué me decía Lourdes? ¿Podrías explicar?
El segundo elemento que era sujeto, puede ser, sobre el pasivo y activo. Escúchame, Lourdes, escúchame. Sí. Escúchame una cosita. Yo con vos voy a realizar un contrato en el que yo te voy a comprar tu bicicleta y te voy a pagar 5.000 pesos. ¿Está claro? ¿Me seguís? Bien. Sí, profe. ¿Qué hacemos nosotros dos para realizar este contrato? Nos ponemos de acuerdo en el precio, nos ponemos de acuerdo en las condiciones de la bicicleta y vos me decís, Sergio, vamos a hacer un contrato. Perfecto, hacemos un contrato escrito en el que yo digo, Sergio Jalil le va a comprar la bicicleta a Lourdes González por la suma de 5.000 pesos que se la paga en este momento en efectivo. ¿Me seguís, Lourdes? Sí, profe. Bien. ¿A qué me obligo yo, Sergio Jalil? A entregar a Lourdes 5.000 pesos. ¿A qué se obliga Lourdes con Sergio Jalil? A entregar una bicicleta playera, color roja, en las condiciones que ella me la mostró. ¿Está claro? Bien. ¿Qué generamos entre ambas partes? Obligaciones. Yo me obligo a entregar el dinero, vos me obligás a entregar la lapicera, la bicicleta. Ahora bien, resulta ser que vos, en confianza, somos vecinos, me decís, Sergio, yo la bicicleta no te la puedo entregar hoy, te la voy a entregar mañana, porque yo la necesito para ir al trabajo hoy. Y con el dinero que vos me pagás, yo después voy a comprar otra bicicleta. ¿Me seguís? Sí. Bien. Resulta ser que yo te entrego los 5.000 pesos en confianza y te digo, mañana vengo a buscar la bicicleta. Resulta que al día siguiente voy a buscar la bicicleta y vos me decís, la bicicleta la dejé en la puerta de mi trabajo, me la robaron. O me la sacaron. ¿Qué pasa de ese contrato en donde ambas partes nos obligamos? Pasa a que yo te entregué los 5.000 pesos y paso a ser acreedor y vos deudora porque vos no me entregaste la bicicleta. Entonces, en esa relación contractual, vos pasaste a ser deudora y yo pasé a ser acreedor. ¿Qué implica eso? Que yo como acreedor soy el sujeto activo, acreedor, que tengo una acción contra vos, que sos deudora, sujeto pasivo, para demandarte la entrega de la bicicleta. ¿Está claro? Sí, profe. Claro. ¿Lo entendieron todos el ejemplo? Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí. Un contrato, originariamente hay obligaciones recíprocas y derechos recíprocos, pero el incumplimiento de una de las partes genera a la otra la posición de acreedor y la posición de accionar para reclamar lo que es debido. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Sí, profe, se entendió. Entonces, ahora ya que hablamos de esta situación, vamos a entrar de lleno en los contratos, sabiendo que ustedes conocen el concepto de obligaciones y los elementos de las obligaciones. ¿Por qué expliqué toda esta situación de obligaciones? Porque no podríamos decir que todo contrato que son acuerdos de voluntades, no todos los acuerdos de voluntades son contratos.
¿Me entiende lo que digo? O sea, no todo acuerdo es un contrato. Porque si yo les diría, chicos, ¿me permiten un segundo que me voy a dirigir al baño? No sería un contrato que tendría efectos jurídicos. Entonces, lo que ustedes tienen que entender es esto. Yo sé que van a decir que el doctor Jalil no sabe nada, que el doctor Jalil es un ignorante, porque Jalil les va a decir una metáfora para que les quede grabado en la cabeza el concepto de contrato. Les voy a decir con todo cariño una metáfora de que el contrato es una mesa. El contrato es una mesa. En la cabeza, contrato es igual a mesa. Y van a decirle, Jalil no sabe nada, y tienen razón. Pero estas reglas mnemotécnicas, estas metáforas, sirven para que el estudiante pueda no repetir como un loro, sino comprender. ¿Por qué digo que el contrato es una mesa? Porque una mesa tiene 4 patas y el contrato también tiene 4 elementos. Primer elemento, acuerdo de voluntades. Todos repitamos, acuerdo de voluntades. Acuerdo de voluntades. Es la primer pata. Acuerdo de voluntades. Segunda pata, destinado a crear obligaciones. Segunda pata, destinado a crear obligaciones. Tercera pata, con un nombre propio. Tercera pata, con un nombre propio. Y cuarta pata, con una acción que lo proteja. Cuarta pata, con una acción que lo proteja. Entonces, cuando nosotros hablemos de los contratos y digan, el doctor Jalil dijo que el contrato es una mesa, no quise en realidad decir que es una mesa, lo que quise decir es que en la cabeza de ustedes se acuerdan que la mesa, como el contrato, tiene 4 patas. El acuerdo de voluntades es el elemento fundamental, consensual, en donde las partes se ponen de acuerdo con respecto a las condiciones establecidas del contrato. Yo te voy a entregar, Morena, mi motocicleta y vos me vas a entregar 10.000 pesos. Quiere decir que nos ponemos de acuerdo en las condiciones establecidas en el contrato o negociaremos hasta llegar a un acuerdo final, y ese es el consentimiento y el acuerdo de voluntades. La segunda pata es cuando con Morena establecimos claramente cuál iba a ser mi obligación de los 10.000 pesos, o en este caso, como había dicho, de entregar la motocicleta. Entonces yo, Sergio Jalil, me obligo a entregarle a Morena la motocicleta, y Morena, por su parte, se obliga frente a mí a entregarme 10.000 pesos en dinero en efectivo. Quiere decir que el contrato, ese acuerdo de voluntades, está destinado, tiene como objeto final crear obligaciones entre ambas partes. Morena tiene su derecho, yo tengo mi derecho, pero Morena tiene su obligación y yo tengo mi obligación que va a producir efectos jurídicos. El tercer elemento, la tercera pata de esta mesa, es el nombre propio. ¿Qué significa?
que los contratos se denominan contratos nominados porque tienen un nombre, un tipo dado por la ley. En este caso, el contrato con Morena es un contrato de compraventa. ¿Está claro? Y Profe, la cuarta, ¿cómo se denominan los contratos? ¿Me lo repite? nominados, porque tienen un nombre. ¿Cómo se llama este contrato? Compraventa. ¿Cómo se llaman otros contratos? Locación, sociedad, mandato. Tienen un nombre dado por la ley. Por eso se llaman nominados, para distinguirlos de los contratos innominados que no tienen nombre propio. ¿Está bien, Dayana? Sí, sí, profe. Y la cuarta pata, el cuarto elemento, es una acción que lo proteja. ¿Qué quiere decir esto? Que como Morena se obliga a entregarme 10.000 pesos, Morena también tiene una acción contra mí si yo no le entrego la motocicleta. Y a su vez, yo tengo una acción contra Morena si Morena no me entrega los 10.000 pesos. Entonces, ¿qué es la acción? ¿Qué decían los romanos? Tengo una acción, tengo una actio. ¿Qué es una acción? La acción es el medio, la herramienta, el modo material para hacer valer mi pretensión. ¿Cuál es mi herramienta si Morena no cumple con la entrega de los 10.000 pesos y yo le entregué la motocicleta? La acción es la herramienta que me permite a mí ejecutar a Morena y demandarla por los 10.000 pesos adeudados. En ese caso, yo pasaría a ser acreedor y Morena deudora. Si fuera al revés, que Morena me pagó los 10.000 pesos y yo no entrego la motocicleta, Morena tendría la acción contra mí para demandar la entrega de la motocicleta, en cuyo caso yo seré deudor y Morena será acreedora porque tiene una acción contra mí para reclamarle la motocicleta, perdón. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe, se profesor. entendió. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿hay alguna duda? No, profe. No, No, profe. yo no. Entonces, No. resumiendo, el contrato es un acuerdo de voluntades destinado a crear obligaciones con un nombre propio y una acción que lo proteja. Es una mesa, metafóricamente, que tiene 4 patas que son imprescindibles para el contrato. El acuerdo de voluntades destinado a crear obligaciones con un nombre propio y una acción que lo proteja. ¿Se entendió? Sí, ¿Hay profe. alguna duda? Bien. No, te quería preguntar si esta definición está bien. Acuerdo de voluntades de 2 o más personas con el fin de construir una relación obligatoria reconocida por la ley. Sí, está bien, Dale. pero me gusta más la que les dije porque comprende los 4 elementos sobresalientes del contrato. ¿Por qué? Porque tenemos el acuerdo de voluntades, tenemos destinado a crear obligaciones, tenemos el nombre propio y tenemos la acción. Eso caracteriza un contrato para los romanos. Dale, gracias. ¿Está claro? Hay miles de definiciones, pero trato de buscar algo que quede en la mente con una metáfora para que puedan
asimilar esos conceptos, que nadie les puede decir que está mal, pese a que todas las definiciones de contrato son válidas, pero las características del contrato son estas que les mencioné. ¿Bien? Segundo, la palabra contratos no fue una palabra que originariamente conocieron los romanos, fue una palabra que apareció a través de Gallo en las institutas cuando habló justamente de que las fuentes de las obligaciones son, como les dije, los contratos y los delitos. Ahí aparece la palabra contratos. Y después se aparece en la época de Cicerón, cuando la palabra contratos proviene del verbo contraere, con H, contraere, que significa o proviene y se aplicaba de manera general, contraer un delito como sinónimo de cometer un delito. Por ejemplo, ahí aparece la palabra contraere, con el fin de contraimiento, de contraer. Gallo, en las institutas, hace la clasificación más importante de los contratos, que se denominó y estableció que los contratos se clasifican en contratos verbales, contratos literales, contratos consensuales y contratos verbales. Quiere decir que los... Rey, dijiste contratos verbales 2 veces. Y sí, lo repetí. Sí. Vuelvo a reiterar. La clasificación más importante de los contratos son las que estableció Gallo en las institutas, diciendo que los contratos se clasifican en contratos verbales, contratos literales, contratos consensuales y contratos reales. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí. Los contratos verbales son aquellos contratos que se perfeccionan a través de la enunciación de palabras solemnes. Los contratos verbales se perfeccionan por la enunciación de palabras solemnes. Los contratos literales son aquellos que se perfeccionan mediante la escritura. Los literales son aquellos que se perfeccionan mediante la escritura. Los contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan mediante el simple consentimiento de las partes. Los consensuales se perfeccionan mediante el simple consentimiento de las partes. Y finalmente los contratos reales se perfeccionan mediante la entrega de una cosa. Los contratos reales se perfeccionan mediante la entrega de una cosa. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien.
Vamos a hablar en primer lugar de los contratos verbales, que son los que se perfeccionan mediante la enunciación de palabras solemnes. Los contratos verbales podemos decir que son los siguientes. Y lo voy a escribir en el chat para que todos puedan tomar nota. Esponsio, estipulatio, dictiodotis y la promisio iurata liberti. Contratos verbales. ¿Se entendió bien? Sí. Sí. Bien. Vamos a empezar a hablar de la esponsio. La esponsio es uno de los contratos verbales más antiguos, genéricos, o sea que se aplica para muchas clases de contratos, para ciudadanos romanos, extremadamente formal y solemne, en donde se debía utilizar inexorablemente el verbo spondere. Únicamente se podía utilizar el verbo spondere. Debía haber una pregunta de una de las partes y una inmediata respuesta de la otra. Perdón, Entonces había una pregunta de una de las partes y debía haber una inmediata respuesta por parte de la otra. A eso se le llama correlatividad entre la pregunta y la respuesta. Y otra característica muy, muy importante es la unidad de acto. Unidad de acto. ¿Qué significa todo esto? Vamos a resumirlo. ¿Spondes darme 100 en virtud de la venta del esclavo estico? Inmediatamente ustedes responden, sí, spondeo. Quiere decir que utilizamos el verbo spondere, somos ciudadanos romanos, hay unidad de acto, que es lo que hoy utilizan los escribanos cuando hacen una escritura, de que se tiene que firmar la escritura con todas las partes en el momento, no puede firmar uno hoy y mañana otro. Eso es unidad de acto. Entonces, a la inmediata pregunta viene la inmediata respuesta de la otra parte, para que se consuma el contrato y se perfeccione. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, formal, solemne, para ciudadanos romanos, utilizaba el verbo spondere, debía haber una inmediata pregunta y una inmediata respuesta, debe haber unidad de acto y una correlatividad entre la pregunta y la respuesta. Es extremadamente formal, únicamente para ciudadanos romanos, lo que genera o lo que generó, lógicamente, un perjuicio para la actividad comercial, sobre todo cuando las caravanas de Medio Oriente ofrecían
a los ciudadanos romanos productos que no podían comerciar a través del sistema del esponcio. ¿Por qué? Porque era para ciudadanos romanos. Y los extranjeros no podían realizar este contrato porque era exclusivamente para ciudadanos romanos. Eso trajo una dificultad en el tráfico comercial que lógicamente los romanos, al ser un pueblo pragmático, intentaron solucionar. ¿Cómo lo solucionaron? A través de una segunda forma contractual verbal que se denominó estipulatio. Estipulatio. Ahí se los escribí. La estipulatio es el segundo contrato que justamente se hizo para flexibilizar y permitir el intercambio comercial entre ciudadanos y extranjeros. Más flexible, vuelvo a reiterar, se permitía la intervención de un ciudadano romano y un extranjero, y se permitió mayor amplitud en las formas verbales. No había que utilizar como en la esponcio el verbo porque se me cortó. Sí, ¿quién habla? Perdón, ¿quién habla? Diana Batistones. Ah, Por eso. ¿qué me decías? ¿Que repita lo anterior? Sí, por favor. Con respecto al estipulatio. Sí, profe. Dije que el estipulatio era un contrato verbal que permitió que lo realizaran ciudadanos romanos y extranjeros. También permitió la utilización de unas formas verbales más amplias que la anterior en la esponcio, y esas formas verbales podían ser variadas, como por ejemplo, prometes, prometo, darás, daré, harás, haré, prometes por tu fe, prometo por mi fe. O sea, mucha más amplitud en cuanto a las formas verbales, pero sí con el mismo método de una pregunta y una inmediata respuesta por parte de la otra parte, y la unidad de acto para que se concrete el contrato. ¿Se entendió la diferencia entre la esponcio y el estipulatio? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Greco, Valentín te habla. En la estipulatio no era formal y solemne, entonces. No es que no era formal y solemne, no era formal y solemne en cuanto a la extremada precisión que se requería en la esponcio. O sea, en la esponcio acordate que si no se utilizaba el verbo spondere y no eran los dos ciudadanos romanos, no se podía hacer. En la estipulatio se amplió las formas verbales, pero por supuesto que tenías que cumplir con si una de las partes decía prometes, vos no podías decir haré, vos tenías que decir prometo. Si una de las partes decía darás por tu fe tal piedra preciosa, daré por mi fe tal piedra preciosa. Y que permitía a un extranjero con un ciudadano. No era tan formal y tan solemne, pero sí requería estos requisitos que yo te estoy manifestando. ¿Me entendés? Sí, profe, buenísimo. Muchas gracias. Dale. Bien. La tercera forma contractual que estuvimos viendo se llamó dictio dotis. Dictio dotis. ¿Qué es la dictio dotis? Es la promesa de dote. Esa promesa de dote
era, en primer lugar, tenemos que recordar que es una dote. La dote es una carga que se impone en el matrimonio y que siempre proviene en el derecho romano por parte de la mujer. Quiere decir que la dote es obligatoria para concretar el matrimonio. Y consiste en cierta cantidad de bienes que entregan la mujer, el pater de la mujer o un tercero en nombre de la mujer para sostener la carga del matrimonio, o sea, para sostener los gastos que genera el matrimonio. Siempre proviene del lado de la mujer. Entonces, ¿en qué consistió la dictio dotis? En la promesa de dote que debía hacerse al marido para cumplimentar la dote y su posterior matrimonio. Se hacía de manera verbal, debía cumplir esa formalidad para que la mujer cumpla con ese requisito. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El cuarto y último contrato verbal que nos ocupa es la promisio iurata liberti, que ahí está escrita cuando mencioné los contratos verbales. Que si ustedes hacen un análisis de una traducción literal, promisio, promesa, iurata, del ius, liberti, del liberto. Quiere decir que es la promesa que realiza el esclavo frente a su amo antes de ser manumitido. Recuerden que un esclavo manumitido se llama liberto y es la promesa que realiza el esclavo antes de ser manumitido por su amo de que va a realizar ciertos actos o ciertos servicios a favor de su amo una vez que le otorgue la libertad. Profe, perdón, soy Dayana. ¿No lo repetiría la cuarta? Sí. Gracias. De nada. Entonces dije que la promisio iurata liberti es la promesa que realiza el esclavo antes de ser manumitido frente a su amo, de que una vez manumitido va a cumplir con ciertos actos o servicios a favor de su amo. En realidad, consistía en dos promesas. La primera, cuando el esclavo, justamente antes de ser manumitido, tenía como una promesa formal religiosa, y la segunda promesa es cuando se lo manumite y se obligaba civilmente a realizar actos a favor de su amo.
como condición para ser manumitido. Entonces, esto se acordaba entre el esclavo y el amo, y esa promesa, primero formal, religiosa, y luego para que tenga efecto en el derecho civil, autorizaba a que esa promesa tenga efectos de ser cumplidas una vez manumitido el esclavo. Por eso se habla de la promisio iurata liberti, que es la promesa que debe hacer verbalmente, formalmente el esclavo frente al amo, de que va a cumplimentar servicios o actos a favor de su amo una vez que sea manumitido. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿No tiene ninguna duda, nada? No. No. No, profe. Bien, perfecto. Bueno, y finalmente vamos a hablar de los contratos literales. Los contratos literales son los que quiero que todo el mundo diga así. El verbal se perfecciona por la enunciación de palabras solemnes. El literal se perfecciona por la escritura, mediante la escritura. Vamos a mencionarlos, los contratos literales, que son los que se perfeccionan mediante la escritura, y son el chirographae, el singraphae, y la nómina transcripticia. Hoy no me critican, ¿no?, de que les escribo todo perfecto, en latín no hay duda de nada, ¿no? ¿Vieron cómo voy agarrándole la mano de todo? ¿O hay críticas? Vengan que las acepto. Profe, no hay crítica. Las acepto todas las críticas, porque estoy muy vulnerable últimamente. Me di cuenta que tengo que ser más bueno, más generoso, más... Todo este tiempo me hizo reflexionar en eso. Así que fíjense. Bueno, entonces, le decía, estos son los contratos literales, los que se perfeccionan mediante la escritura. ¿Qué es la chirographae o el singraphae? Bueno, vamos a hablar del chirographae. El chirographae es un documento firmado y sellado por el deudor. El sello de un pater era el anillo, que con eso se sellaba. Entonces, les decía que es un documento escrito por del deudor que se hacía en un solo ejemplar, en el que se anotaba la deuda existente del deudor frente al acreedor. Es parecido a lo que hoy se conoce como un pagaré, en donde el deudor reconoce la deuda y se obliga a pagarla firmada y sellada. Se hacía en un solo ejemplar que quedaba en manos del acreedor. Lo emitía el deudor y quedaba en manos del acreedor. En definitiva, es una promesa escrita del cumplimiento de una deuda. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Dale. Bien. El otro, el singraphae, la diferencia que tiene es que se realiza en doble ejemplar. En 2 ejemplares se hacen.
que llevan la firma y sello tanto del deudor como del acreedor, en donde consta la deuda que debe cumplir el deudor. La diferencia es que se hace en doble ejemplar y uno queda en manos del deudor y otro en manos del acreedor. ¿Era la única diferencia, profe? Esa es la diferencia más importante, que se hacía en doble ejemplar, constaba la firma de ambos y quedaba en poder de cada uno de ellos. Y en realidad era una prueba documental para el caso de que el deudor no cumpla en tiempo y en forma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Parecido a un pagaré hoy en día, cuando un deudor debe una suma de dinero, emite un pagaré sin protesto diciendo que pagaré a Sergio Jalil la suma de 10.000 pesos el día 20 de mayo del 2021. Es un documento que justamente prueba la obligación contraída por el deudor. El tercer contrato literal es la nómina transcripticia. La nómina transcripticia consiste en que desde la antigüedad los paters hacían anotaciones contables de las deudas y de los créditos que tenía a su favor. Es como un asiento contable que llevan los comerciantes, en el que hay un libro que se denomina Códex, en donde se lleva asientos diarios y periódicos, o sea, diariamente hay una columna de los créditos que el pater tiene a su favor, que le falta cobrar, y también otra columna de las deudas que tiene el pater para poder cumplirlas. Eso se llevaba en un asiento diario y también en un asiento periódico, que podía ser mensual, en donde allí se volcaba, en definitiva, los totales de las deudas y los totales de los créditos que tenía el pater a su favor. Más que un contrato, podemos decir que los verbales, en general, más que contratos eran promesas verbales. Y los literales, como en este caso, eran promesas o asientos contables escritos que permitían la prueba con el documento en el que se asentaban las deudas y los créditos de los paters. Entonces, ante un litigio, ante un incumplimiento de un deudor frente a un pater, este libro, esta nómina transcripticia, hacía las veces de prueba documental para aportar y probar que se debía una suma de dinero o que el pater tenía por cobrar una suma de dinero, o que la debía o que debía cobrarla. Por eso es que había dos columnas de los créditos que se tenían a favor, o sea, de las entradas que debía cobrar el pater y de las salidas, o sea, de las deudas que tenía el pater para cumplir en un tiempo determinado. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Bueno, ahora vamos a dejar acá porque después vienen los consensuales y reales que son un poco más extensos. Y bueno, y quiero preguntarles si entendieron, si tienen alguna duda, si hay algo que yo pueda explicarles mejor de lo que hice hasta ahora. Profe, a mí me quedó una duda con un concepto puntual. Sí.
con el concepto de unidad de acto. No lo llegué a apuntar bien y me tenía esa duda. Bueno, te lo explico brevemente. ¿Quién habla? Beltrán Ramos. ¿Pero el nombre? No, Beltrán es mi nombre. Ah, Beltrán es tu nombre. Parecía un apellido compuesto, perdóname. Sí, me lo dicen siempre. Escúchame, Beltrán, querido. El tema es así. ¿Qué es unidad de acto? Unidad de acto significa que, por ejemplo, yo te compro tu casa a vos. Mañana es el día de la escritura que te tengo que pagar y vos me entregás la llave y se firma la escritura. ¿Qué es unidad de acto? Que yo mañana estoy citado a las 11 de la mañana con vos en la escribanía y yo tengo que estar a las 11 de la mañana y vos también. Y que el escribano va a redactar la escritura, la va a leer y la vamos a tener que firmar en el momento, tanto vos como yo, para concretar el negocio. No puede ser que vos vayas mañana a las 11 y yo vaya pasado mañana a las 11. ¿Por qué? Porque estás violando la unidad de acto. Todo se tiene que realizar en el mismo momento, en el mismo acto y frente a la presencia del escribano. Eso es unidad de acto. Retrotrayéndonos a lo que te expliqué de la esponsio y de la estipulatio, el contrato de la esponsio y de la estipulatio no puede ser que yo haga un contrato de esponsio o de estipulatio con vos y yo te pregunte, ¿espondes darme 100 en virtud de la venta del esclavo estico? Y vos no me contestes en ese acto, sino me contestes a la semana siguiente. ¿Por qué? Porque el contrato es nulo. ¿Por qué? Porque se requiere la inmediatez y la presencia de las dos partes en el momento de realizar el contrato. Eso es unidad de acto. Muy claro, profe, muchas gracias. ¿Te quedó claro? Sí, gracias. Bien. Profe, ¿le paso una pregunta? Sí. Sobre la última, la nómina transcripticia. Sí. No entiendo bien por qué es un contrato si lo hacían los paters solamente. O sea, una parte lo hacía. Pero discúlpame, vuelvo a reiterarte. No tengas la mentalidad de pensar en estas formas contractuales antiguas como un verdadero contrato. Te lo dije. Son en realidad promesas. Por ejemplo, las verbales. La promisio iurata liberti, que es una promesa que hace el esclavo. La dictio dote es una promesa de dote. Las literales, la nómina transcripticia. ¿Por qué se lo llama contrato literal? Porque más que un contrato, son promesas escritas que sirven como documentos para acreditar una deuda. Entonces, hoy vos me decís a mí, Sergio, escúchame, los comerciantes llevan un libro. ¿Sabés cómo funciona un comercio vos más o menos? Sí, que ya hacen una columna con el debe y el haber y ponen los activos de un lado, los pasivos del otro. Escuchá, yo soy el almacenero de tu barrio. Sí. Entonces viene Valentín, que es mi proveedor de fiambre, y le digo, Valentín, bájame 3 jamón cocido, un crudo, 3 paletas y 2 de queso. Bárbaro, me lo baja. Yo no se lo pago a Valentín en el momento, ¿me entendés? No se lo pago. ¿Qué hace Valentín? Un remito y me dice, le dejé a Sergio 3 de jamón, 1 de crudo, 3 paletas y 1 de queso. Claro. Sí, pasa que como lo da así parece más formal. Pará, déjame ser almacenero un rato, pará. Entonces yo, ¿qué hago? Le firmo el remito a Valentín para que le quede constancia a Valentín que me lo bajó y que lo recibí. Y a su vez yo, en mi libro, le digo a la patrona, escúchame, patrona, mirá, me bajó Valentín 3 de jamón cocido, 1 de crudo, 3 paletas y 1 de queso. Entonces, ¿qué hace la patrona? Anota, prolija, mirá, estamos debiendo esta plata, porque esta plata ya para la semana que viene, cada 15 días viene a cobrar y la próxima le tenemos que pagar. No le podemos decir, volveme a bajar y no te pago. ¿Me entendés?
ese asiento que pone el comerciante, que es un medio probatorio. ¿Por qué? Porque si viene Valentín a los 15 días, me dice, Sergio, son 12.300 pesos. Te bajé 3 de jamón cocido, 1 de crudo, 3 de paleta y 4 hormas de queso. Y yo le digo, no, Valentín, yo no te bajé, yo te pedí eso, pero no eran 4 hormas de queso de máquina, eran 2. Vos me anotaste 4. Entonces, tanto el remito que me hizo Valentín firmar como el asiento contable que tengo yo, prueban que le debo 2 de queso y no 4. ¿Me entendiste? Sí. En virtud de eso, técnicamente, hoy en día no es un contrato, que es un medio probatorio, un asiento contable. Pero los romanos, como acostumbraban a llevar asientos contables, esos asientos le dieron el nombre de contratos literales porque probaban la existencia de una deuda. Claro. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. ¿Lo pude entender, lo pude explicar mejor? Sí, está muy buen ejemplo. Bueno, perfecto. Ahí está. Fui almacenero por un ratito que me encantaría, me encanta. Me encanta. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguna duda más? No, profe, todo clarísimo. Bueno, entonces si me permiten 5 minutos más, les voy a robar de su tiempo y simplemente lo que les quiero decir es algo para mí importante, para mí muy importante. Quiero agradecerles profundamente, del fondo de mi corazón,